Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un segundito, vamos a ir dando comienzo al seminario y por favor comentándome por el chat que me escucháis y estáis viendo ahora mismo justo el DAX en 5 minutos. Por favor, estáis en 5 minutos. Vamos a ver. Perfecto. Buenas tardes a todos. Vale, veo que tanto el audio como el vídeo está todo correctamente. Vale, bueno, me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Borja Rubio, bueno, analista de Xtrade Broker aquí en la sucursal española y el encargado, el responsable, bueno, de realizar este seminario, sobre todo, bueno, pues un trading más dirigido principalmente a la operativa sobre futuros sobre índices. Vale, perfecto. Voy a dejar un poco que la gente se vaya acoplando y que pueda entrar un poco al seminario, porque si no luego ya vamos perdiendo un poco de comba. Bueno, principalmente, os explico, ¿no? A muchos ya nos conocemos, ya sabéis el funcionamiento. Me voy un poco repasando, bueno, pues también lo que está ocurriendo, cómo las noticias están afectando al mercado, principalmente de renta variable, que es el que analizo, aunque a veces también comento, bueno, pues correlaciones y efectos que han tenido en otro tipo de mercados. Puede ser el mercado Forex, el mercado de commodities, el mercado de bonos, bueno, prácticamente todo tipo de activos que además podéis operar con nuestra plataforma. Eso es lo principal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Hacemos un repaso y luego, al hilo, como un poco lo hacemos para interactuar con vosotros, dudas, preguntas, ideas de inversión que queréis compartir, lo que queráis, pues vamos viendo y vamos resolviendo. Si hay alguna pregunta que esté analizando un activo y ya lo haya pasado o todavía no haya llegado, si no contesto es por eso, ¿no? Porque directamente no me da tiempo, ¿no? En ese caso. ¿Qué tal, Prado? Bueno, saludos a todos, que veo que ya me estáis. Fantástico. Bueno, vamos a ir comentando un poco. Quería coger lo primero, el gráfico de 5 minutos del DAX, para quien esta mañana pues no haya, bueno, pues abierto el mercado o no sepa por lo que está pasando, pues un poco que se ponga en situación. Jornada de menos a más, de hecho hemos tenido una caída bastante fuerte. Aquí tengo, bueno, pues hoy día 22 de abril a las 8 de la mañana, una línea vertical roja, que es a partir de la que ha empezado a cotizar. Seguíamos en las últimas horas moviéndonos en este rango, incluso ayer pues casi llegando a superar la zona de los 12.100. Ya os dije que era una zona en la que, bueno, pues veíamos cierta consolidación. Y veis esta cuña, ¿no? Máximos decrecientes, mínimos crecientes, cómo está moviendo el precio. Esta mañana, caídas fuertes, otra vez el mercado, bueno, pues ciertos nerviosismos, principalmente todo ello por el tema griego. Nada nuevo realmente, o sea, es que no hay ninguna noticia realmente que haya habido nuevo, pero bueno, el mercado lo ha argumentado de nuevo con las subidas tan fuertes que llevamos para recoger beneficios, y hay que tener en cuenta que aunque tanto el viernes como esta mañana pues ha habido una caída pues de casi 300 puntos, este es el DAX en diario, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, el DAX en diario, por el momento, bueno, pues es verdad que aquí el aspecto técnico en las últimas semanas pues está entrando en rango, está, bueno, pues empeorando ligeramente, pero por el momento el soporte que dejamos hace unas semanas y que tenemos muy bien marcado, ¿vale? Que también dejamos el viernes pasado en la zona de los 11.700, un poquito por debajo de los 11.700, los 11.680, es la referencia de medio-largo plazo, ¿vale? Es decir, esta va a ser nuestro soporte principal para, bueno, pues sobre todo, mantener referencias de medio-largo plazo de la fuerte tendencia, aquí lo veis en semanal, ¿no? De la fuerte tendencia alcista primaria que llevamos desde principios de año, ¿no? En este caso.
Pero bueno, vuelvo al gráfico de 5 minutos para que veáis, jornada de menos a más, caídas fuertes, hemos hecho mínimos aquí en la zona, por debajo de la zona casi de los 8.50, 11.850, y a partir de ahí hemos visto cierto rebote. ¿Por qué ha rebotado? Pues todo por rumorología, ¿no? Tampoco ha ocurrido nada, la reunión, repito, del Eurogrupo la vamos a tener el viernes, en el que ya sabéis que se reúnen todos los ministros de finanzas de los 19 países con la moneda única. Y bueno, pues ha habido alguna filtración de que parece ser que el mecanismo de liquidez del ELA, que es un poco la respiración asistida que tiene puesto el Banco Central Europeo a los bancos griegos, bueno, pues se podría ampliar el nominal, ¿no? Eso evidentemente es una noticia positiva, ya sabéis que todo lo que esté vinculado con apoyo del Banco Central Europeo y que Grecia evidentemente no vuelva por la incertidumbre es positivo, y aquí lo hemos visto, ¿no? Vuelta en V y hombro, cabeza a hombro invertido para quien haya operado desde el punto de vista de esta figura, ¿no? Es decir, fuerte caída, en 8.50 hemos hecho una especie de suelo. Aquí veis para los amantes del chartismo, un hombro, una cabeza y un hombro. Ya sabéis que es una figura de vuelta de la tendencia previa. Si la tendencia previa es bajista, hombro, cabeza, hombro, figura de cambio de tendencia, y aquí se marca desde la cabeza hasta la línea clavicular, muchos ya lo sabéis, se marca proyección, que prácticamente lo hemos cumplido, ¿no? Ahora mismo el DAX está lanzado a la zona a través de los 12.000 puntos prácticamente, ¿no? Aquí hemos visto que se está parando ligeramente el precio, que justo coincide con, bueno, pues la directriz alcista, ¿no? De la parte inferior de la cuña que estaba formando, todo ello en 5 minutos, ¿no? Pero ha dejado aquí una figura que, para quien haya estado atento, pues ha sido, bueno, pues bonita de coger, ¿no? En este caso, ¿vale? Haciendo una entrada pues por la zona de los 11.900. Es verdad que el precio no ha dado opción, no ha dado curva. A veces ya sabéis que hace una ruptura en estos niveles y luego el precio, de nuevo, ataca la directriz alcista en la clavicular y nos deja una oportunidad para hacer una entrada en dos partes, ¿vale? Ruptura de hombro, cabeza a hombro y luego el curva. Aquí no ha habido curva, ya lo dije. Aquí ha habido una subida vertical, pero para ser dibujado en 5 minutos, que siempre los movimientos son mucho más erráticos, pues evidentemente no está para nada más dibujada, y no ha sido, bueno, ha sido una figura bastante clara, creo que se ve aquí, ¿no? Bueno, esto, para que veáis un poco en 5 minutos lo que está ocurriendo, y sobre todo, bueno, tener en cuenta que el mercado en el cortísimo plazo, ¿vale? Estamos viendo velas de 5 minutos. Es que esto es importante, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, sobre todo para que lo hagáis trading en el más corto plazo. Bueno, pues recuperación prácticamente al 50% con figuras de vuelta, hombro, cabeza muy invertido, y ahora mismo, pues seguramente en este nivel, sobre los 12.000, tendrá un parón. Lo normal es que aquí, en los 12.000, pues el precio se tome descanso. ¿Para qué? Para volver, si nos volvemos a meter de nuevo en esta cuña, en esta, digamos, lateralidad, ¿vale? Aquí veíamos, en esta cuñita que estaba volviendo a meter, o solo ha sido, digamos, una figura de vuelta en el cortísimo plazo, e incluso pues podamos ver en esta pequeña zona de resistencia alguna venta, ¿no? Ahora mismo hay que esperar y habría que plantear escenarios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, si nos deja un máximo, habría que verlo, podríamos dibujar aquí una directriz, ¿vale? Dibujar una directriz, pero hay que tener en cuenta que todavía esta vela está en formación, ¿vale? Quedan como 27 minutos para que termine. A mí las directrices, tanto alcistas como bajistas, me gusta más cuando tienen 2 o más toques. En este caso veis que hay un toque aquí, bueno, hay un toque aquí, este sería el comienzo. Entonces, bueno, no lo daría tanta fiabilidad. Yo me fío más de las directrices cuando pues se tiene 1 o más, o sea, 2 o más toques. En este caso solo tiene 1, ¿vale? Tendría que tener otro o más toques, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí es verdad que tiene 1, lo que pasa es que aquí veis cómo esta directriz sí que es válida por
la fuerte ruptura y luego como aquí el precio, como hace un pullback para quien haya atacado aquí una posición bajista, ¿no? Bueno, ahí veis, ¿no? Se ha movido bastante, es decir, a nivel intradía está el mercado bastante interesante y el DAX ha dejado bastantes cositas, ¿vale? Tanto la ruptura de esta mañana con pullback para corto, como el hombro cabeza a hombro para atacar de nuevo posiciones alcistas, ahora en los 12.000, como he dicho, ¿no? Me imagino que habrá un descanso y vamos a ver cómo transcurre, ¿no? Pero ojo, ¿vale? Me comentan al hilo un poco, ahora repasando el DAX en 5 minutos, que es como he empezado, ¿no? Sobre todo para comentar un poco la vuelta a nube que hemos tenido en el día de hoy, o que estamos teniendo. Largos por aquí que tienen puestos en la zona de 12.015 puntos. Bueno, pues va a acercarte mucho a la zona, ¿no? Esperar un momento, vamos a poner la lupa. El máximo grado lo hemos marcado aquí. Justo exactamente en la zona. No hemos llegado a los 12.000, que no es una señal que me motive mucho. Entonces, bueno, depende del horizonte temporal que tengas, ¿no? Si es una operativa intradía, evidentemente quiere decir que te has quedado en esa posición un poco pillada y ahora mismo te la está recuperando. Desde mi punto de vista, en cuanto se acerque o ligeramente a ese precio de entrada por encima de los 12.000, yo me la quitaría, por lo menos aquí en 5 minutos, ¿vale? 5 minutos porque es una posición ya que la tenemos un poco colgada. Al final, ahí va a depender el horizonte temporal. Yo lo que creo ahora mismo, desde mi punto de vista, es que en 12.000, en 9.70, 12.000, aquí vamos a tener un pequeño parón, ya veis en los últimos 5 minutos cómo se ha parado, después de completar la proyección del hombro, cabeza hombro invertido, y vamos a ver cómo transcurre, ¿no? Desde mi punto de vista. De medio a largo plazo, aquí lo veis, ¿no? De medio a largo plazo, aquí veis en la media que tengo aquí puesta de 20 semanas, ¿vale? De 10 semanas, perdonadme. Sí, yo pienso que ya en esa zona, claro, Prado ya con la posición así creo que es mejor, ¿no? Al final, porque puede haber ahora mismo nadie nos dice que después de este momento de volatilidad, pues es verdad que el mercado está con fuerza, pero nadie nos dice que, bueno, pues puede haber un giro aquí, ¿no? Puede ser, puede ocurrir, ¿no? Ahora mismo, después sobre todo de estos días, tenemos vueltas en nube, que sobre todo lo que demuestra que el mercado está nervioso, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, siempre a mí me gusta mucho seguir la volatilidad. Si, por ejemplo, ponemos el ATR, que es un indicador que nos mide la volatilidad, bueno, pues veis, ¿no? Claramente cómo desde la apertura de hoy, aquí lo tenéis, la línea vertical, cómo ha repuntado la volatilidad a máximo, que no veíamos desde hace, bueno, pues por lo menos una serie de días, y eso quiere decir, cuando aumenta la volatilidad, es que los nervios del mercado están más a flor de piel, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El ATR es un indicador como filtro, ¿no? No como lo que diga un indicador opero, pero como filtro de seguir un poco la volatilidad, a mí me parece bastante interesante. ¿Vale? Y esto es lo que nos ha dejado, ¿no? En el cortísimo plazo, de medio a largo plazo, en el DAX, pues ya lo veis, ¿no? Aquí las medias de las últimas 10 semanas, que estamos hablando que son algo más de 2 meses, veis como aquí ha aguantado bien el precio, en este nivel, que por favor, este sí que quiero que lo tengáis, sobre todo para aquellos que hagáis swing, grabado a fuego, ¿no? 11.675, 11.700 puntos, ¿no? El soporte que marcó la semana pasada. Este sí que es el soporte de medio a largo plazo, ¿vale? Ahora que estoy mirando gráfico horario. Esta es nuestra principal referencia, ¿no? De hecho, aquí lo veis como la pérdida de esta zona implicaría, pues, caídas mayores, buscando apoyo, pues, seguramente la directriz que tenemos aquí bastante alejada, pues, en torno a unos 700 puntos más abajo, entonces habría que tener cuidado, ¿vale? Habría que tener cuidado. Por eso esta zona quiero que la tengáis bastante, que la sigáis bastante de cerca, ¿no? De hecho, aquí veis cómo, tras la ruptura del precio en gráfico diario de la media de 10, ¿vale? La media de 10 ya sabéis que es la media de los últimos 15 días, y la media de 20 simple, que es la media del último mes, el precio se ha metido por debajo, que es una señal que no nos gusta mucho,
Estoy en gráfico diario ahora, ¿eh? Y veis tanto la vela de ayer como la de hoy cómo está actuando de resistencia, ¿vale? Aquí veis cómo está actuando en la zona de los 12.000 puntos como resistencia la media de los últimos 15, de 15 y del último mes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver al final cómo transcurre. Creo que es muy importante para volver a zona de máximos que esta zona la perforemos, ¿no? En este caso. Lo que está claro es que, ya os digo, sobre todo me interesa el soporte de los 11.670, ¿vale? Como medio a largo plazo creo que es la principal referencia. Perfecto. ¿Tenéis alguna duda con el DAX que queréis que comente? Yo lo sigo viendo así, ¿no? De medio a largo plazo ha vuelta a la volatilidad. Aquel que no opera intradía, pues para mí, caídas pues a zonas de soporte o a reversiones de precios medios de los últimos mes y medio, pues es una buena estrategia de trading direccional para coger posiciones. Eso para aquellos que operáis en gráfico de diario, de 4 horas. En gráfico horario, pues aquí lo veis, ¿no? Estamos metidos en esta zona un poco de rango en el que ha aumentado la volatilidad la semana pasada y esta semana otra vez ha vuelto y que no acaba de definirse si esta zona la aguantamos o vamos a máximos. Y en el corto plazo, que cuando vuelve la volatilidad yo recomiendo que es donde mejor os podáis mover, ¿vale? Según con el movimiento, pues como he comentado, ¿no? Mirar ahora la vuelta. ¿Habéis visto, no? Cómo justo aquí, en esta parte, el mercado empieza a retroceder posiciones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis dibujar una directriz bajista en el que unís los máximos decrecientes. Ya os digo, a mí me gusta que tenga dos o más toques. Aquí solo tendríamos 2 toques, ¿vale? Bueno, es preferible. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que después del hombro cabeza hombro se ha cumplido el objetivo y en la zona de los 12.000 que no ha llegado a tocar volvemos a las ventas, ¿vale? Entonces, bueno, nos ha dejado una referencia. Esto al final, como siempre digo, es un juego de probabilidades y es un juego de timing de entradas, ¿no? Ahora mismo, en el cortísimo plazo, parece ser que aquí va a haber cierta corrección y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la corrección? ¿En qué momento puede el mercado girar? ¿Para qué? Para, desde la zona de rebote del hombro cabeza a hombro, coger alguna otra posición. Bueno, pues una opción posiblemente para coger el rebote pueda ser la zona clavicular del hombro cabeza a hombro, ¿no? Es decir, la zona seguramente de los 11.900 puntos. Seguramente si aquí cae los 55 puntos, pues en los 11.900 pueda rebotar, ¿no? Que coincidiría con esta directriz alcista que tengo aquí marcada en verde y con la clavicular del hombro cabeza de hombro invertido, ¿no? En el caso de que la corrección. Entonces, bueno, aquí se podría, operando esta pequeña tendencia, pues poner alguna orden pendiente aquí de compra, por ejemplo, ¿no? Sería una idea de trading de un escenario probable en el caso de que el precio nos dé entrada en estos niveles, ¿no? Pero bueno. Zona clave, ¿no? Lo que está claro, zona clave, nos ha dejado aquí un máximo y ahora vamos a ver hasta qué punto el precio, bueno, pues nos puede dejar, ¿no? Preguntarme, voy a pasar ya del DAX, es decir, me voy a ir a otro activo, pues si queréis comentar alguna cosa del DAX, decírmelo y lo vamos viendo, ¿no? Lo que estéis viendo o alguna idea que tengáis, y lo compartimos o lo analizamos, no hay ningún problema, comentadme lo que queráis, al final un poco es la idea. Vale, perfecto. Bueno, si no, me lo vais preguntando o si no, al final me comentáis lo que queráis ver. Bueno, esto en cuanto al DAX. En Europa estamos más o menos y en todos los índices ha pasado básicamente lo mismo, ¿no? Comento el DAX, pues, para mí, para hacer trading creo que es
uno de los principales índices, sino el principal. Pero bueno, para que veáis un poquito el escenario general de los índices mundiales, aquí lo veis, ¿no? Es decir, los asiáticos han tenido una buena jornada, han acabado en verde y bueno, pues la recuperación en Europa está permitiendo que el Eurostock se vuelva otra vez a meter en terreno positivo, el CAC en terreno positivo, el MIPE, el italiano, en terreno positivo y el IBEX 35 de ir cayendo 1,70, creo que hemos hecho un mínimo aquí en los 11.200, pues aquí lo tenemos ya en los, exactamente, espera, voy a coger aquí la X-Station. Uy, perdóname, este es el SP500. Aquí lo veis, ¿no? Cómo ha aguantado bien esta zona de soporte, que han sido los 11.260 aproximadamente, y aquí, bueno, pues está rebotando, ¿no? Vamos a ver al final hasta cuánto dura. Veis aquí como el precio en diario, al igual que el DAX, ha roto la media y las medias han girado a la baja, tanto de 10 como de 15 días, como del último mes. Evidentemente, la ruptura de la directriz y de las medias, pues no nos da tampoco un escenario técnico muy bonito, por lo menos de medio a largo plazo. Pero bueno, sí que es cierto que el que quiera hacer una estrategia de buy and hold, es decir, de comprar y promediar de medio a largo plazo, pues bueno, si vemos zonas de soporte como esta, la que el precio está aguantando, aquí coger parte de la posición y hacer entradas parciales de medio a largo plazo, pues ya puede ser una buena idea, ¿no? En este caso. Otros niveles, en el caso del IBEX, imaginaros, ¿no?, que continúan las ventas, pues yo creo que estaríamos hablando de nuevo de estos niveles, aproximadamente. Nos hemos acercado bastante. Estaríamos hablando de... Esperad, voy a poner la SMA de los últimos 3 meses, que era 60, en diarios la de 60. Aquí la voy a marcar para que lo veáis. Ay, perdonadme un momento, que le he puesto en amarillo. Quiero cambiar de color. Vale. Pues yo creo que sí, que en torno a estos niveles, en estas zonas, pues por ejemplo los 11.200 y en el entorno, yo creo, de los 11.000 puntos, aquí también coincidiría la media, ¿no? Estaríamos hablando, sí, aproximadamente la zona de los 11.000 puntos, sí, los 11.000, 11.100, bueno, pues esa estrategia de comprar y mantener y promediar, pues puede ser una buena idea en el caso del IBEX 35, en el caso de que las ventas sigan produciéndose. No repito, ¿no?, para una estrategia de medio largo plazo, ¿vale? Por el momento, bueno, pues esta zona la está aguantando, ¿no? De los pocos índices europeos en negativo, ¿no? El DAX también está en 0,25, pero ya veis un poquito la recuperación que ha tenido, ¿vale? Que también está en 0,25. Y bueno, pues una recuperación bastante importante, ¿no? Pero bueno, sobre todo la lectura que bueno, ya llevo diciendo unos días, desde medio a largo plazo las tendencias primarias siguen siendo, se están respetando, 11.200 del IBEX, 11.700, 11.675 del DAX, y eso es las principales referencias. Que tengáis en cuenta que ha vuelto el mercado la volatilidad, el nerviosismo, esta mañana con las ventas se ha visto, la figura de vuelta de esta mañana también se ha visto, como os he comentado anteriormente en el DAX, y bueno, ahora tenéis que adaptar vuestro trading a esta nueva circunstancia, ¿no? Es decir, a lo mejor hemos pasado de un mercado en índices muy tendencial, en el que estamos tranquilos disfrutando de la tendencia, y aquel que está operando intradía con, a lo mejor, con un sistema no tendencial más complicado, pues ponderar más los movimientos en el corto plazo y aprovecharnos esta volatilidad, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, estas conclusiones y estos comentarios que diciendo en alto es importante que los tengáis en la cabeza para fijar en qué momento, pues qué tipo de trading hacéis o qué tipo de trading puedo implementar, ¿no? Si intento implementar ahora mismo en un mercado con mucha volatilidad un trading direccional, pues puede que nos pegamos una castaña importante, ¿no? Ahora mismo, es decir, hay que tener siempre claro, o si hacemos direccional, saber que no tengo prisa y voy a estar tiempo con esa posición, o que quiero ir promediando poco a poco, bueno, cada uno con su sistema, ¿no? Pero siempre adaptándose a la actual circunstancia del mercado.
Bueno, pues por finalizar Europa, ¿vale? Además, bueno, también tener en cuenta, y tampoco lo he comentado en el DAX, que muchas veces el mercado corrige, lo vais a ver aquí mejor en una hora, ya sabéis que siempre suele hacer una corrección en ABC, ¿no? Un poco, cuando el mercado corrige después de un movimiento previo, muchos ya sabéis ese tipo de movimientos. Entonces, esta podría ser una onda bajista, esta podría ser una B en el DAX y podríamos tener aquí una onda C incluso a zona de mínimos, ¿no? Yo os quiero decir que este escenario todavía de no superar los 12.000 o 12.100 tampoco lo tengáis tan claro. Es decir, valorar un poquito todo, que aquí es verdad que, pues, analizando el movimiento del precio en este movimiento correctivo, nos puede faltar aquí una onda C y, bueno, pues tampoco, pues, si lo tenemos en cuenta, por lo menos valorarlo, ¿no? No digo que ocurra, pero estamos con el A, la onda correctiva B alcista y nos puede faltar una C. ¿Vale? Bueno, pues por terminar con Europa, termino con el Eurostock, que básicamente vale, perfecto, un segundito. Termino con el Eurostock. Vale, espérate, me vais comentando. Me comenta José Ángel que si perdemos en el DAX, la onda A, creo, te imaginarás. Sí, efectivamente, el mínimo se activa un hombro cabeza a hombro. Vale, espérate a ver si identifico lo que me quieres decir. ¿En qué time frame me dices, José Ángel? En una hora. Vale, a ver si cojo lo que quieres decir. Estamos ahora en 5 minutos. Un hombro, cabeza, hombro invertido. O sea, esto sería la cabeza, ¿no? En este caso. Bueno, sí. Bueno, efectivamente. Hombre, aquí el hombro me faltaría, te refieres a este hombro, ¿no? Si volvemos a la, que aquí puede hacer un... Me faltaría aquí un hombro, a lo mejor, desde mi punto de vista. Esto, aquí te refieres a la cabeza, porque aquí hay un movimiento muy tendencial y a lo mejor que está aquí en formación. Sí, efectivamente, puede ser un movimiento efectivamente de techo de mercado. No lo vería en este caso tan fiable, sobre todo pues por lo menos ahora mismo mi análisis. Sí, sería un poco forzado. Pero bueno, sí, se podría ver. Se podría mantener ahí dentro del análisis. Siempre que mantengamos, lo podría mantener. Sí, eso. Sí, la cabeza, este segundo hombro en formación, aquí. Y me faltaría ese hombro, yo creo. Pero sí. Sobre todo, ahora mismo, os digo, ¿no? De medio a largo plazo, esta zona, yo creo, en el DAX es fundamental y volvernos a la tranquilidad de ponernos por encima de los 12.000. ¿Sabes? Muy importante, 11.678, vamos, es ahora mismo, sobre todo, el soporte clave, ¿no? Y por encima los 12.000 creo que el DAX va a agradecer que se vuelva a poner por encima. Vale, un poco más preguntas que veo por aquí. Me pregunta Vicente, buena pregunta, que ¿por qué Francia mantiene unos niveles menos sensibles y es más estable en este caso? Tampoco porque es verdad que está teniendo un comportamiento algo mejor, ¿no? Creo que por ahí va un poco tu pregunta en los últimos días. Me preguntaba Vicente un poco para que todos en ese sentido lo tengan en cuenta sobre el CAC francés, ¿vale? Sí que es cierto, a ver, yo el tema sobre todo, no sigo tanto el CAC, es verdad que es un índice que no suelo seguir tanto. Aquí tenéis el CAC francés, aquí veis pues un gráfico semanal, al final, bueno, las correlaciones son bastante altas en prácticamente todos los índices, ¿no? ¿Veis cómo está aguantando? Aquí veis un poco en este momento, ha bajado la mitad, eso es, efectivamente. Ha bajado la mitad en estos días que vive el DAX, claro, efectivamente, a eso te refieres. Se está comportando mejor. Yo creo que por la industria, sobre todo automovilística y los componentes del propio CAC,
es un país que se está viendo muy favorecido por la guía del euro. Desde mi punto de vista y análisis que tenemos de las compañías que lo componen, yo creo que eso es un factor importante, ¿no?, dentro del propio CAC y compañías que dependen mucho del tipo de cambio, prácticamente en todos los índices europeos, ¿no? Pero es verdad que es un índice también, no tan industrial también como Alemania, pero que también tiene un peso industrial muy importante. Yo creo que ese es un argumento que también le está favoreciendo bastante al mercado francés. Y yo también creo, ya desde el punto de vista más de psicología del mercado, Vicente, que ¿qué pasa en estos días? Es decir, si Alemania es el que está, digamos, con más subidas, ¿no?, dobles dígitos, y el índice que sigue llevando la batuta, pero es que no sigue llevando la batuta desde el 1 de enero, es que lleva siguiendo la batuta en Europa durante los últimos años, desde que estalló la hipoteca, la crisis de deuda en Europa y todo, pues, las consecuencias que hemos tenido. Si el DAX hay cierta corrección y el resto de índices europeos principales como el IBEX, el MIBEL, están más vinculados al riesgo sistémico griego, yo creo que es un argumento en el que el flujo de capitales puede ir a un índice algo híbrido, como puede ser el CAC, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que serían dos argumentos que podríamos dar, ¿no?, por qué se está comportando algo mejor. Aparte de eso, no ha habido tampoco ninguna noticia, y si aquí, por ejemplo, nos metemos en Trading Economics para ver los datos macroeconómicos, es una página bastante interesante. Aquí lo veis, Francia, ¿no? Es decir, es que a nivel macroeconómico el crecimiento interanual está en el 0,20, es decir, bastante lejano de los principales países europeos. El trimestral 0,10, y bueno, pues el resto de datos ya sabéis que son parecidos, ¿no? Problemas de deflación, los tipos de interés ya sabéis que están al 0,05 en Europa, y aparte es un país, al igual que España, con un nivel importante de deuda, sobre todo por el importante peso que tiene el Estado. Ese creo que fue el rollover ese, Vicente, creo. El gap que tiene, creo que fue el rollover del CAC. O sea, este gap que me pregunta aquí Vicente, fue, no estoy del todo seguro, pero creo que fue el rollover, es decir, el paso al siguiente vencimiento que tuvimos. Por eso este gap, ¿no? Y claro, bueno, sí, evidentemente aquí un poco les costará subirlo, ¿no? Yo creo que un poco todo vinculado. Al final tienen una correlación bastante parecida, ¿no? Pero yo diría, un poco desde mi punto de vista, que esos dos argumentos, sobre todo el segundo, ¿no?, que por el tema de la fuerte subida de Alemania y el riesgo que tiene cuando está lo del Grecia latente, pues España, Italia, pues es un índice que se pueden refugiar, ¿no? Y es verdad que todavía hay mucho dinero fuera de las bolsas y que quiere entrar, ¿no?, en los mercados. Eso por el momento parece evidente, ¿no? Bueno, pues eso un poco en cuanto a Europa. Acabo con el Eurostock, ¿vale? Para no finalizar el repaso, aquí lo tengo en la plantilla. Gracias a ti, Vicente, por la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ya os digo, contra más participéis, pues así nos lo interactuamos y compartimos ideas, ¿no? Al final, bueno, creo que es interesante siempre. Aquí tenemos el Eurostock, bueno, un poco parecido, ¿no? Tampoco voy a enrollarme mucho, también perdió en diario la media de los últimos 15 o 20 días, está actuando como resistencia, también un poco lo que me contaba Vicente, zonas importantes a nivel técnico, bueno, pues no es lo más positivo. La estructura alcista creo que se mantiene claramente. Yo, desde mi punto de vista, tendría la misma alternativa. Nosotros seguimos viendo un mercado europeo de renta variable todavía con mucho potencial al alza y regresiones a soportes claves, a niveles medios de precio de los últimos meses, pues puede ser una buena alternativa para ir cogiendo alguna posición, ¿no? Pero bueno, buen comportamiento en este caso del Eurostock. Si nos metemos más en el corto plazo, pues algo parecido, ¿no? La zona de 3.760 es ahora mismo nuestra resistencia principal y bueno, pues sobre todo por abajo la zona de los 3.540, 3.545, que equivaldría
a los 11.678 del DAX para que evidentemente nos puedan saltar las alarmas. Mientras tanto, bueno, pues aquí una formación triangular, en este caso, ahora mismo, en el que se está achatando un poco la cotización del precio, bueno, pues un poco a la espera de la ruptura, ¿no? Pero toda esta zona que vemos aquí, desde principios de marzo, finales de marzo, principios de abril, pues es una clara zona de consolidación, que sí que es cierto que los últimos días, pues, han aumentado las ventas, ¿no? Bueno, al final, muy parecido el comportamiento al resto de índices europeos, ¿no? También figuras de vuelta después de la fuerte caída. Figuras de vuelta, aquí evidentemente hace mínimos y luego, bueno, pues a partir de ahí coge un rebote en el que, bueno, pues ahora mismo tenemos consolidando aquí el precio, tampoco nos dice mucho, ¿no?, lo que está haciendo el precio actualmente. Esto es cuanto a Europa, tampoco ya os digo, no hay mucho más que comentar. Han empezado la temporada de resultados a nivel europeo, es decir, tenerlo en cuenta. Al final los índices están compuestos por las principales acciones, tanto Alemania como el Eurostoxx, como el IBEX. Entonces, bueno, es un poco referencias que creo que tendríais que vigilar y, sobre todo, ya os digo, ¿no?, todo tipo de rumores sobre Grecia, que es ahora mismo lo que el mercado, bueno, pues está más pendiente, ¿no? El resto hay poco más que comentar. Mañana tenemos datos del PMI preliminares del mes de abril, en el que, bueno, pues veremos cómo el indicador adelantado de manufacturas en Europa nos van comentando cuál es la situación. Aquí lo vais a ver, mañana por la mañana, aquí lo veis, ¿no? PMIs a las 9:30, 10 de la mañana en los principales países europeos y en China también. Importante, como comenté en los últimos seminarios, seguir los datos de China, por las revisiones a la baja y las inyecciones de liquidez y el aumento y la reducción de las reservas obligatorias de los bancos que ha puesto el Banco Central de China. Entonces, bueno, creo que ahora mismo cada vez más, pero sobre todo con las dudas últimas, vigilaría muchos datos de China. Y poco más, ¿no? Es decir, los PMI, y tampoco es una semana, la reunión del Eurogrupo, aquí lo veis, que la vamos a tener la madrugada del jueves al viernes y es lo más relevante aparte del IFO el viernes, ¿vale? Por eso no lo he comentado. Mirad aquí el DAX, cómo está dejando la caída, ahora que lo volvemos a repasar. Claro, me dice Vicente también por el chat que efectivamente, que él piensa que los mercados se han girado se han girado a la baja porque, bueno, pues todos temen a que Grecia rescinda las deudas y que haya alguna posibilidad de salida del euro. Sí, es un juego político totalmente, ¿no? Yo creo que Grecia no creo que le interese, creo que todo lo que estamos viendo es un juego político, en el que, desde mi punto de vista, pienso que se va a llegar a un acuerdo, y creo que el mensaje no económico, sino que el mensaje político que se puede dar en Europa, si realmente un país, que es verdad que a lo mejor no es la primera línea, pero Grecia no es Luxemburgo, ¿vale? O sea, Grecia es un país con una cantidad de habitantes importante, es un mensaje muy malo para la Unión Monetaria, para la Unión Europea, y es un mensaje de debilidad, sobre todo a nivel político. Ya no nos metemos las consecuencias económicas que puede ocurrir, ¿no? Pero creo que es un mensaje que no creo que ni Francia, ni Alemania, ni los principales países europeos quieran dar. Al final se llegará a un acuerdo, pero, mientras tanto, todas esas dudas, y sobre todo, después de una subida tan fuerte, pues el mercado lo argumenta ¿para qué? Para operadores soltar papel, en este caso, y recoger beneficios, ¿no?, en este caso. Pero en cuanto seguramente haya una noticia ligeramente positiva de nuevo, yo creo que el mercado se va a girar al alza. Se va a girar al alza de nuevo. Sí, es lo que estaba comentando, ¿no? Ahora, como estamos siguiendo con el seminario, veis ahora mismo cómo, después de la directriz que hemos marcado,
hemos visto un poquito la caída. A ver, aquí voy a dejarlo para que lo veáis. La corrección dentro de la proyección del hombro caballo hombro invertido. Aquí es verdad que el precio de nuevo se ha vuelto a girar. Y aquí, como digo, ¿no? A lo mejor en esta zona, que coincide con la directriz y coincide con la clavicular del hombro cabeza hombro invertido, bueno, pues puede ser un momento en el que el mercado vuelva a rebotar al alza, ¿no? Entonces, bueno, este puede ser un buen nivel de entrada, ¿no? Para hacer trading. Siempre con un stop loss muy fijado en este mínimo, ¿vale? Muy claro, ¿vale? En el mínimo que tenemos aquí marcado, ¿vale? En el mínimo diario, nuestro stop loss, pero esta zona podría ser una zona de los 11.900 bastante clara en el que el mercado pues pueda rebotar, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? Bueno, me voy con Estados Unidos. Bueno, ligeramente me paso por Asia, pero Asia va como absolutamente un tiro. Aquí veis, os voy a comentar antes las subidas de un 2% y el Nikkei también, si queréis buscar activos con una clara tendencia alcista. De nuevo, máximo tras máximo. El precio, de nuevo, cuando volvió a la media de las 20 sesiones, escupió de nuevo hacia arriba. Y bueno, pues este tipo de operativa, operando en la directriz alcista, operando en reversiones con la media, en un trading muy direccional, bueno, pues podemos tener parte en cartera, ¿no? Realmente el Nikkei sigue un grandísimo comportamiento. Bueno, vámonos al SP ya, que tampoco os digo que hay mucho de comentar, ¿no? El SP está bastante tonto. Hemos abierto el contado hace 10 minutillos, aquí lo veis, ¿no? Ligeramente a la baja, después de que el futuro venía con fuertes alzas. Desde el comienzo de la semana, bueno, pues día positivo el lunes, ayer tuvimos ciertas ventas, en el que, bueno, pues nos ha dejado aquí esta unión de máximos decrecientes, y hoy de nuevo, en el ataque coincidente con la apertura, pues le está costando mucho. Le está costando mucho esta zona, le está costando mucho la zona de los 200, y esta es una zona de resistencia ahora mismo muy importante, ¿no? Donde el SP, pues parece ser que en esta zona de consolidación lo va a querer romper, pero le está costando. De hecho, aquí veis cómo el precio se está achatando, ¿para qué? Para decidir efectivamente una ruptura. Yo creo que el SP todavía le queda otro máximo, ¿eh? Por lo menos, creo, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, hay que esperar, ¿no? Pero en el cortísimo plazo, como veis aquí en 5 minutos, sobre todo esta zona de los 200, aquí veis una zona de resistencia en el que no le va a ser para nada fácil perforarla, ¿no? Incluso, bueno, pues hoy el máximo anterior, que siempre es una señal no muy positiva, tampoco lo ha conseguido perforar. Aquí lo veis, ¿no? Es decir, movimiento muchísimo más en rango desde principios de año, lo que llevo comentando. Este es el canal, la cuña lateral que está formado de consolidación, y aquí veis que ya parece que tiene ganas, ¿no? Pero le está costando, ¿no? Perforar esta zona. Aquí lo veis en una hora un poquito mejor, lo mismo, ¿no? Como esta zona aquí en el rango de los 280, los 200, esos 20 puntos, ahí el DAX, el SP está ese rango operativo, y bueno, pues hay que esperar un poco a la ruptura, ¿no? A mí ahora para hacer trading me gusta más el DAX que el SP500. Pero bueno, ahora mismo las posiciones alcistas, hasta que no supere los 200, yo la verdad que las eliminaría, ¿no? Y bueno, pues teniendo muy claro, en el caso de que queramos implementar cortos, los soportes de los 280, que es el mínimo anterior, y sobre todo los 265, ¿vale? Estos dos mínimos marcados aquí en horizontal como principales referencias, y por arriba los 200, ¿vale? Creo que ahora mismo es el rango del SP y donde nos tenemos que mover, ¿no? Pero ya os digo, para hacer trading ahora mismo me gusta menos que el DAX, por ejemplo, ¿no? Aquí veis, ¿no? Cómo se ha achatado y cómo está aquí el precio haciendo un poco el acordeón sin acabar de decidirse. Bueno, pues esto es un poco todo, ¿no? A escasas referencias macroeconómicas, el tema de Grecia, reunión del Eurogrupo mañana de madrugada, volveremos un poco al juego político, como antes comentaba con Vicente. Datos mañana macroeconómicos, volvemos a tener algún dato mayor de los que llevamos teniendo estos 3 primeros días de la semana. Mercado
más interesante ahora para movernos en el corto plazo, sobre todo en Europa, por bueno, pues de nuevo el aumento de la volatilidad, nos deja oportunidades de trading en el corto plazo, y también estar atentos y vigilar pues a los resultados del primer trimestre del año, del 2015, en el que pues tanto en Europa como al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues están ya presentando resultados, ¿no? Entonces, nada, por mi parte, estos un poco son los niveles, lo que quiero comentar, lo que quiero un poco que tengáis presente de cómo un poco veo el mercado y cómo estamos actualmente, la situación. Dejo ahora mismo, pues esto, un minutillo, un minuto y medio, para que me preguntéis cualquier duda que podáis tener o que caiga en el tintero, y ya pues, si no, damos por finalizado el seminario de hoy, que además, como aquí nos aparece, a mi compañero Pablo Gil, pues tiene un seminario de materias primas y bonos a las 4 de la tarde, entonces tengo que dejarle paso. Muchas gracias, Antonio. Ya os digo, cualquier duda, además hoy me van a decir de cortarlo rápido por el tema, ya digo, que ahora tiene mi compañero Pablo Gil seminario. Entonces ya os digo, comentarme cualquier cosita que quede por ahí, y si no, ya pues finalizamos el seminario. Mira, ha roto los 900 el DAX, mala pinta, ha roto la directriz. Entonces aquí, en el caso de que hayáis buscado entradas, estar pendiente aquí de la zona de stop, esto tenerlo muy claro. Pero mala pinta, ¿no? Ahora mismo. Vamos a ver, porque a veces en 5 minutos es más errático, a ver cómo reacciona. Pero eso de tenerlo claro. Ahora mismo, bueno, aguanta. Pero tener un poco esto a la referencia, sobre todo el mínimo. Vale, perfecto. Pues nada, si no hay más preguntas, en este caso, bueno, muchas gracias a todos los comentarios. Nada, por mi parte es todo. Deciros que a todos los asistentes, como siempre, muchísimas gracias. Un poco intentamos ser un poco de la mayor utilidad posible, ¿no? Siempre que esté en nuestras manos. Y nada, vamos a ver cómo termina la semana. Si seguimos con estos vaivenes del mercado de volatilidad, pues siempre estar con los stop muy preparados, porque cualquier movimiento pues nos puede dejar fuera. Entonces estar, en este caso, siempre gestionar muy bien el riesgo, sobre todo en estas circunstancias de mercado. Y nada, por mi parte ya digo que es todo. Daros las gracias a todos por la asistencia. Cualquier duda, borja.rubia@xtb.es, lo que queráis, lo que necesitéis. Y por mi parte es todo. Que tengáis un buen final de semana y muy buen trading. Un saludo a todos.